Bueno, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy, a nuestra reunión mensual de la Sociedad Científica de Economía y Sociología. Igual que todos los meses, vamos a tener reuniones de este tipo, programadas y algunas adicionales que se van a ir dando a lo largo del año. En realidad, lo que van los mismos socios o los mismos especialistas deciden acompañarnos en algunas otras actividades, desarrollo a través de la Universidad Cayetano Heredia, desarrollo a través de las otras organizaciones que nos están apoyando y obviamente se va realizando con tiempo a las mismas. Ahora tenemos una ventaja que se está desarrollando estas actividades además precisamente vía virtual, para que también puedan tener acceso a todos los socios que son descentralizados, que ya se han implementado significativamente y que van a contribuir a poder desarrollar actividades de apoyo a trabajadores, a otros especialistas y en realidad a todas las personas que quieran introducirse dentro del campo de seguridad y salud, porque ahora estamos más allá de economía y sociología, con todas las personas que están apoyando estamos entrando a seguridad y salud y lo pasamos este año, pues estamos entrando a salud pública, vamos a entrar a diferentes proyectos, de hecho investigación junto con la Universidad Cayetano Heredia, quien es pionera en estos temas de investigación a gran escala. No solamente se está desarrollando investigación de lo que ya existe, sino vamos a comenzar a validar instrumentos dentro de nuestra Universidad Cayetano Heredia. Otro punto importante también, porque va a servir para llevarlo a zonas descentralizadas, considerando la antropometría diferenciada de nuestro país. Bueno, en razón de esto, justamente, hoy se ha programado con el doctor Mirko Pessoa, una persona que ha tenido ya bastante experiencia en el tema de columna vertebral y sobre todo en el tema de manejo de lo que es la columna vertebral, las patologías asociadas y todo lo que corresponde a los factores de riesgo que pueden incrementar las condiciones mismas de esta. Entonces, dentro de esta actividad, vamos a desarrollar el día de hoy con el doctor Mirko Pessoa la misma. El doctor Mirko Pessoa es, además de ser médico ocupacional, es médico magíster en lo que corresponde a economía y sociología de la Universidad Cayetano Heredia y desarrolla conjuntamente con la investigación y lo que corresponde a actividades relacionadas a la misma en docencia e investigación paralelamente. Entonces, sin más, después voy a contar otras ventajas que han aparecido para la sociedad en relación a estudios de posgrado, conjuntamente con universidades. Ya tenemos ahora facilidades en este campo para desarrollar nuevos especialistas y futuros docentes en el campo de economía y sociología, y pronto también va a ser en el campo de seguridad y salud. Es también otro campo importante. Entonces vamos a desarrollar con el doctor Mirko Pessoa lo que corresponde al tema de prevención de patologías en el campo de lo que es columna vertebral específicamente. Enfermedades ocupacionales en columna vertebral. Sí, Mirko. Gracias. Buenas noches, gracias por la invitación y por la asistencia. Si en algún momento tuviéramos algún comentario, podemos hacerlo durante la presentación. Vamos a ahorrarnos un poco de tiempo, pasamos a la diapositiva. Es un traductor. El tema de la reunión de hoy es hablar sobre la prevención básicamente en columna vertebral. Para eso tenemos que identificar la norma de referencia, que es nuestra norma marco, y que nos va a llevar a mapear las enfermedades relacionadas a musculoesqueléticas, dentro de las cuales, situándonos en columna, vamos a tener las discopatías, por ejemplo. Recordamos que las discopatías, básicamente la hernia en nuestro país, se reconoce la relacionada a vibración del cuerpo entero, más no lo que es levantamiento o manipulación manual de cargas. Hablando de prevención, vamos a tener siempre que pasar por los niveles de prevención de salud. Tenemos actualmente 4 niveles de prevención, pero también en nuestro ámbito tenemos que mapear la jerarquía de controles. Haciendo un repaso, prevención primaria es el antes de, prevención secundaria de detección precoz, desde la terciaria, la reinserción laboral temprana, idealmente. En nuestro caso, la cuaternaria no entra a mapearse en nuestro sistema de gestión. Jerarquía de controles los conocemos: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, administrativos, equipos de protección personal, en ese orden. Tratando de situarnos un poco más en lo nuestro. Respecto a prevención primaria, nos estaremos refiriendo a lo que es valoración del riesgo. Va de la mano con el diseño de puesto de trabajo. Procedimientos seguros y saludables. Un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que tenga un enfoque en ergonomía,
en el cual incluso se reporten condiciones inseguras, pero que vayan orientadas a reportes de ergonomía, condiciones inseguras para la ergonomía. Asimismo, como existen estos sistemas de reporte, tipos tarjetas SMART, tipos tarjetas Cuídate o Te Cuido, deberían haber también retroalimentaciones positivas. Si señalamos un comportamiento, una condición insegura, también deberíamos hacer lo mismo en actos o condiciones positivas respecto a ergonomía. La ergonomía participativa, que es recomendada incluso por la OMS, tiene muy buen beneficio y muy altos porcentajes de logro y de éxito en países del tercer mundo, lo que es la ergonomía participativa. En cuanto a la vigilancia médica, estamos colocando lo que es primera visita. Nos referimos a primera visita enmarcándonos en un cuadro de vigilancia médica específica. Usualmente en el medio tenemos el examen médico ocupacional de ingreso. Algunas clínicas y en este caso algunos médicos están solicitando cada vez una evaluación más específica en la evaluación médica musculoesquelética, en el ingreso. Sin embargo, dependiendo de nuestra logística y de la realidad de nuestra empresa, si tenemos desarrollados programas de vigilancia médica específica, en este caso le vamos a llamar la primera visita. Es la primera consulta, el primer contacto con nuestro trabajador. Hablando de prevención secundaria, tenemos identificación temprana de casos. Nuevamente tenemos que hacer colación de la vigilancia médica específica, solo que en este caso son las siguientes consultas. Arriba, en prevención primaria, va a entrar lo que denominamos primera consulta, y las demás entran en la prevención secundaria, pero todo es parte de la vigilancia médica específica. La prevención terciaria, reinserción y readaptación laboral. Voy a darles algunos datos. Conversando justamente con un colega, estábamos comentando que tenemos data y que se habla de asociaciones de psicosociales, asociaciones a vibraciones y a segmentos corporales desde hace muchos años. Por ejemplo, miren, desde el 89 ya teníamos identificados 4 factores de riesgo, 4 grupos de riesgo. Factores ligados a condiciones de trabajo, organizacionales y psicolaborales, a condiciones ambientales y a factores individuales. Sin embargo, el 89 de la fecha han pasado muchos años. ¿Qué ha ido sucediendo con los estudios posteriores? ¿Lo han ratificado o han aparecido nuevos factores y nuevos grupos de riesgo? Eso también es de 97, muchos años atrás. De esta lámina quisiera rescatar y enfocarnos en la parte que nos cita reunión hoy, que es espalda, y el nivel de evidencia que se tiene en la asociación, en este caso manipulación de cargas, vibración del cuerpo entero. Hay una fuerte evidencia si nosotros habláramos de espalda. En las siguientes diapositivas vamos a obviar un poco la relación a vibración del cuerpo entero y nos vamos a ir enfocando más en manipulación de cargas. Esto no quiere decir que no sea importante la vibración, sin embargo el tema es bastante amplio y vamos a tratar de coger una rama para poder, en esta hora que tenemos, desarrollarla y tratar de dejarles unos conceptos interesantes que hemos estado revisando. Sobre la bibliografía, ya vimos que se manejaba esto en 4 grupos de riesgo, factores de riesgo. En el 2001, esto es un estudio bastante grande, se refuerza el modelo biopsicosocial y se dice que hay una contribución múltiple. Más adelante, ya en el 2010, vemos que vuelven a reforzar que sí hay un modelo psicosocial, que hay una causalidad múltiple. Sin embargo, no llega a haber un consenso científico de cuánto contribuye cada uno de estos 4 aspectos que revisamos en el 85. Entonces, hasta el 2010, nosotros veíamos que se mantenían los 4 grupos, solo que no podíamos asignar un porcentaje definido a cada grupo, como participación, como causante de daño a la columna. En el 2006, Burdoff hace otro estudio interesante, pero ya empieza a identificar algo que para nosotros no va a ser novedad. Encuentra relación a flexión de tronco, rotación de tronco y maniobras de alcance. Sin embargo, es importante señalar que la gran mayoría de participantes de este estudio fueron mujeres. Hugenot también hace una interesante relación a lo que es flexión, rotación y elevación de tronco, muy similar a lo que vimos anteriormente, solamente que lo relaciona con ausencias laborales.
O sea, científicamente lo que hemos observado tiene respaldo. Este estudio de Hugendorf adicionalmente habla sobre lo que también no es novedad para nosotros, el efecto de los psicosociales, pero nos dice que aparentemente habría más relación, más impacto de los psicosociales si estamos en una población homogénea. Es lo que nos refiere Hugendorf. ¿Qué tenemos en este estudio? Exigencias psicosociales, el ABOJ ya estamos tratando de llevar por dimensiones el aspecto psicosocial, ya no nombrarlo como un macro, bajo apoyo social y baja satisfacción para Nagy. Ahí encuentra la relación. Siguiendo con psicosociales, exigencias psicológicas del puesto, un apoyo social y liderazgo, refiriendo ese apoyo social a compañeros de trabajo del mismo puesto en este estudio, nos demuestra que hay una asociación frente a lo que es manipulación manual de cargas. ¿Qué nos dice Murtesani? Murtesani más bien nos quiere dar la contra, aparentemente. En el 2010, Murtesani nos dice que sí, encuentra una asociación a la flexión del tronco extrema, no para nosotros novedad, igual, lo que hay que observar en este estudio es que Murtesani solamente se basa en aspectos biomecánicos, no ahonda en otros aspectos. Esto es el 2015, hay una asociación ya entre niveles de manipulación manual de carga y discapacidad. Es importante porque acá tenemos otros radios que nos respaldan de 1.62 a moderada manipulación manual de cargas y a muy alta y alta tenemos 2.75. Va a ser interesante. Si vamos a ver el rango de dispersión, intervalo de confianza 95, estamos sobre el 1.08 hasta 6.95. Entonces es bastante interesante la asociación a discapacidad. Ya estamos hablando y relacionando la discapacidad. Eso como un preámbulo. Enfocándonos en lo que habíamos revisado inicialmente, lo que es la prevención primaria. Este primer esquema lo tenemos de la guía para manipulación manual de cargas de nuestros amigos de Chile. Es una publicación de MinSal. Básicamente ellos, ¿qué enfocan en este algoritmo? Que tiene que haber una primera valoración, básicamente le denominan una detección, una identificación del riesgo, y un segundo paso que está dividido por esta línea punteada, que es la evaluación del riesgo. Básicamente, la evaluación del riesgo, para ellos la debe hacer un profesional calificado. Sea, dicho de paso, un ergónomo calificado, certificado. Para la primera parte, que es identificación, lo puede hacer el técnico de la empresa, lo puede hacer personal preparado, puede ser el gremio sindical que ha sido instruido, y existen herramientas como el MAC, como el MAP, que son herramientas de uso, son checklists que nos van a permitir encontrar condiciones que puedan ser críticas o de riesgo y que nos van a llevar a un algoritmo que nos diga si necesitamos ahondar a una evaluación de riesgo o si es que no encontramos criterios de riesgo en este caso. Hay otras corrientes, otras escuelas, pero en general todas las escuelas coinciden en algo, que tiene que haber una primera evaluación macro. La evaluación macro, en este caso, IPM se identifica un poco más con las ISOs, y las ISOs en general hacen referencia igualmente que hay que hacer una identificación macro de peligros ergonómicos. Posteriormente se va a pasar a la evaluación, a la valoración más exacta del riesgo. Hablando todavía de identificación, son conceptos que es bueno tenerlos mapeados. 155 centímetros, referente a posición vertical. 135 centímetros de desplazamiento vertical. Estos conceptos son de la guía de nuestros amigos chilenos, sin embargo son muy parecidos a los de la CISO, de la 12296. Lo que varía son en algunos casos los alcances y las alturas. Se entendería que aquí están acondicionadas en la antropometría que ellos tienen, la única diferencia. La distancia horizontal es a 55 centímetros. Corta duración, más de 15 levantamientos por minuto,
si es que no se supera la hora, si es que esta tarea de manipulación manual de cargas no supera la hora. Media duración, 12 levantamientos por minuto, si es que la tarea no supera los 120 minutos, básicamente las 2 horas. Larga duración, estamos refiriéndonos a 8 levantamientos si no se supera los 120 minutos continuos. Y tenemos una distancia de transporte de 20 metros, si estamos hablando de menos de 8 horas de trabajo, son 6.000 kilogramos acumulados, y si estamos hablando de un transporte de más de 20 metros, perdón, esa es raíz. De más de 20 metros es 6.000, de menos es 10.000 en 8 horas de trabajo. Esos son conceptos que nos ayudan a detectar si hay o no criticidad en la identificación inicial. Cuando ya pasamos a la evaluación de riesgo, vamos a requerir metodologías más precisas, e incluso nuestro ideal es tener metodologías que nos ayuden a identificar la dosis de exposición. Dentro de estas metodologías tenemos algunas más conocidas como el índice de levantamiento, básicamente la ecuación de NIOSH revisada. Sin embargo, hay que hacer hincapié en que NIOSH tenemos para levantamientos simples, tenemos para variables, tenemos manipulación manual de carga secuencial, y también se hace hincapié a una manipulación manual de cargas para lesionados. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque estos valores para lesionados, que básicamente es escalar el peso máximo permitido de 25 a 15, consideran unas condiciones muy limitadas de trabajo. Entonces, no nos sirve si nosotros queremos trasladarlo hacia el ámbito de restricciones. ¿Qué tenemos en pantalla? Tenemos el índice de levantamiento secuencial. ¿Qué nos permite el índice de levantamiento secuencial? Nos va a permitir valorar, tener un índice de riesgo final, pero de monotarea, de variable y de múltiple tarea. Todos son índices de levantamiento. Va a ser no es un ponderado aritmético. En este caso, se le asigna un coeficiente a cada uno de los valores de cada una de las tareas que se van a, en este caso, usar como subtareas para poder lograr tener una calificación final. Esto nos podría ayudar si nosotros estamos queriendo saber la carga física de un puesto de trabajo, no de una tarea o de una actividad, siempre y cuando este puesto de trabajo se encasille en manipulación manual de cargas. Algo interesante del índice de levantamiento es que se hizo una correlación entre un grupo que no está expuesto, que puede llegar a un reporte de 20%, ojo, no es de hernias, es un reporte de sintomatología de dolor lumbar. Si nosotros tenemos un índice de levantamiento menor a 1, estamos muy cercanos a este 20%, es por eso que los límites que manejamos es menos a 0.85. Ese límite de menos a 0.85 es comparable al grupo que no está expuesto al riesgo. Cuando ya nosotros vamos subiendo, nos vamos a dar cuenta cómo nos vamos diferenciando del grupo de control, del grupo normal. La aparición de esta enfermedad en un grupo no expuesto. Es importante, incluso en la vigilancia médica en empresa, que tengamos un grupo de control y un grupo de expuestos. Así nosotros vamos a ver si un evento realmente puede tener una relación distinta y puede orientarnos una causalidad de algún origen laboral. Siguiendo ese razonamiento, es que los índices de levantamiento se han relacionado y se han comparado al grupo de expuestos. Es por eso que les repito, menos de 0.85 es lo que consideramos como verde, básicamente. Hay métodos. Vamos a encontrar diversos métodos. Por ejemplo, el del GIN-SHT que tenemos en la pantalla superior izquierda, que igualmente nos da los límites y nos indica si estamos usando pesos adecuados a las distancias adecuadas. Tenemos el de fuerza de compresión de disco. Básicamente, este método como penalidad de daño hacia adelante. Si nos damos cuenta, requerimos de un apoyo sea de software aplicativo para estos métodos, pues los cálculos son bastante complejos para hacerlos en hoja.
Aquí tenemos el Nubis Sireno, o las tablas de Mutual Liberty. Y en este lado tenemos KIM. Esto es una colaboración de la Unión Europea, viene de la mano con el MAC. Y la ventaja, de alguna forma, si quisiéramos llamarla ventaja, es que también incluye no solamente empuje y arrastre con ruedas, sino si es que simplemente fuera tracción en superficie o en una condición que no contemple ayudas mecánicas, que no contemple ruedas y que tampoco contemple rodar. Esa es una de las ventajas del KIM. El cálculo también es algo complejo, por eso es que requiere idealmente el apoyo de un aplicativo. Estos métodos no los vamos a detallar, básicamente era dejar la idea que tenemos diversidad de métodos, hay que saber escoger según las limitaciones de cada método. Y aquí hay algo interesante, hemos visto la mayoría de nuestros puestos de trabajo no son condiciones ideales, no son líneas de monotareas. En este caso tenemos la manipulación manual de carga dinámica y asimétrica. Un ejemplo característico es la construcción. Cuando el operador, el albañil, el operario está llevando, por ejemplo, una escalera, está llevando baldes de pintura, está llevando herramientas, está llevando la comba. El terreno no es el terreno de una construcción liso. Entonces, esto presupone retos adicionales para hacer una valoración ergonómica. Existe un método, de tantos métodos, que intenta acercarse un poco más a esta realidad, dinámico-asimétrica. En este caso es el ergocarga construcción. Al margen del método, es importante señalar que el ergocarga construcción introduce estos factores de riesgo: técnica de manipulación, postura de manipulación combinada, esfuerzo percibido y le asigna un coeficiente, y el factor de dificultad de manipulación. ¿Y cómo lo hace? Similar al razonamiento que se usa y al procedimiento que se usa en la ecuación Nash. Hace un multiplicador de coeficientes para finalmente darnos un nivel de riesgo. Podemos en pantalla visualizar los componentes de esta ecuación: constante de carga, factor de frecuencia, es importante que tenga la frecuencia, técnica, postura combinada, agarre combinado, esfuerzo percibido, dificultad de manipulación. Pero, en realidad lo que buscan las diapositivas anteriores es introducirnos a esto. Si bien es cierto, tenemos un ergocarga que nos está introduciendo nuevos coeficientes, intentando responder a una necesidad de puestos de trabajo dinámicos y asimétricos, donde las manipulaciones de carga no son con las dos manos y son más allá de 2 metros, eso es otra de las características del ergocargas 2. Nosotros tenemos aún más posibilidad, gracias al avance de la tecnología, de hacer de estas hojas de campo y herramientas que buscan tener un uso práctico en el campo, que tengan un sustento científico. Por ejemplo, desarrollo de tablas de evaluación y factores de ponderación de riesgo asociados a técnicas de manipulación. ¿A qué se refiere? Dentro de estos coeficientes vamos a agarrar el factor de técnica. Esto lo hizo un grupo de trabajo en Europa. Esto lo hace un grupo de trabajo en Chile. Agarra el factor de técnicas de manipulación y ahora va a tratar de afinarlo más. ¿Pero cómo lo va a afinar? Nuestros amigos van a hacer uso de la electromiografía y del análisis 3D postural en un laboratorio de postura. ¿Qué hacen ellos? El análisis de postura, estos son sensores de movimiento y tiene a lo largo del laboratorio cámaras infrarrojas y cámaras normales. Van a captar el movimiento. Ese movimiento se va a captar, se va a grabar y también nos va a generar patrones. En paralelo se usa la electromiografía. Aquí tenemos un compañero presente. La electromiografía de superficie. Entonces, en el laboratorio de nuestros amigos chilenos, lo que hacen es identificar 5 posturas más comunes en construcción.
Una vez que tienen las 5 posturas que van a ser objeto del estudio, no porque sean exclusivas, sino que es el alcance de este estudio, identificando estas 5 posturas, van a asignarle un coeficiente distinto a cada una. Y este coeficiente va a estar relacionado al nivel de solicitancia muscular de cada segmento que interviene en la manipulación manual de cargas, y ya no se enfoca solamente en columna, sino también en miembro superior, porque la característica en construcción es que usamos ambos segmentos corporales. En realidad usamos más segmentos corporales, pero son los que suelen tener más solicitancia. Entonces, arriba estamos viendo, esto sí es del estudio original, esto simplemente es para ejemplificar que estamos viendo la activación muscular, pero también estamos viendo los movimientos. En base a eso, ¿qué se hace? Bueno, tienen protocolos, cada uno de estos tiene sus propios protocolos de cómo colocar, dónde colocar. En base a esto, se detecta que a nivel de miembro superior, para la actividad de construcción, en esas 5 posturas que hemos revisado, lo que tiene mayor penalidad es el torque de hombro. Y, ojo, la percepción del esfuerzo aumenta la penalidad. La actividad eléctrica muscular de trapecios superiores e inferiores es la que se encuentra más activa en este estudio. Y hablando de columna, es a selectores espinales derechos e izquierdos. Ojo que nos estamos enfocando en trabajo de construcción y en esas 5 posturas que hemos visto. A nivel de esto, vamos a desarrollar 5 técnicas de levantamiento, más que de levantamiento, de trabajo. Aquí las tenemos, 5 técnicas. A estas 5 técnicas, después de los estudios a través de la electromiografía y del análisis 3D, y bueno, esto nos está botando un nivel de solicitancia que hemos revisado anteriormente, de activación muscular. Vamos a asignar coeficientes, pero estos coeficientes ya tienen un respaldo más científico. Ya no es solo un respaldo, una ecuación teórica. Esto está soportado en la electromiografía de superficie y en la detección de movimiento 3D. Estos factores nos van a dar unos límites inferiores y superiores, que es lo que vimos anteriormente cuando hablábamos de otro radio. Es lo mismo, simplemente que lo están aplicando para que de aquí nosotros saquemos, cuando tengamos en una hoja de campo que detectemos, por ejemplo, este movimiento, ojo que esa es una foto, esto es dinámico y asimétrico, le asignemos en nuestra valoración en hoja de campo, sea aplicativo o sea de hoja, por ejemplo 0.837. Y eso va a influenciar en el cálculo final de, así como se tiene un índice de levantamiento, esto también es un índice de levantamiento, solo que ya está ajustado. De esta misma forma se puede ajustar para otras posiciones u otras activaciones de grupos musculares. Esto se refiere a miembro superior, nos hemos enfocado un poco más en columna, sin embargo, el estudio no hace separación de columna y miembro superior porque a los gestos y a la actividad que se ha analizado entran ambos en actividad. Entonces, hasta aquí estamos viendo que para hacer prevención primaria tenemos actualmente herramientas en el medio. Depende mucho cuál es la limitación, depende mucho cuál es el tipo de trabajo que vamos a estudiar. Podemos desarrollar nuevas herramientas, definitivamente, y a esas nuevas herramientas podemos incluso las existentes, podemos tal vez afinarlas o mejorarlas. Aquí viene una pregunta. Si nosotros estamos viendo que a través de técnicas que se usan, en este caso en algunos laboratorios de ergonomía, hemos podido afinar el factor de técnica. Usualmente el factor de técnica se relaciona a entrenamiento y se
se suele tomar como algo más subjetivo, porque no hay cómo medir el entrenamiento. Sin embargo, estamos viendo el impacto de ese entrenamiento, de esa técnica, y lo estamos objetivando. Pero así como nosotros estamos evaluando uno de esos factores y lo estamos mejorando para ese sector, si en la ecuación de NIOSH nosotros vamos al factor fisiológico y lo llevamos a altura, hasta el momento no se ha hecho eso, podríamos tal vez tener un ajuste en el coeficiente, puesto que sabemos que hay una adaptación fisiológica a la altura. Entonces, bajo ese razonamiento, podría ser tal vez necesario un ajuste en la ecuación NIOSH clásica en el factor fisiológico, por ejemplo. Tal vez los otros factores, según la realidad, se podrían llevar a algún ajuste de coeficientes. La actividad de laboratorio nos permite crear más herramientas. Hay un concepto que a veces se escucha, que la ergonomía ya salió del laboratorio y no está hecha para el laboratorio. Sin embargo, se necesita siempre un respaldo científico justamente para desarrollar métodos aplicativos. Esto finalmente se vuelve un método aplicativo, se vuelve una hoja de campo, solo que con sustento. A nivel de prevención, se nos ha pasado. Nuestro nivel de prevención secundario, vamos a hablarlo, porque aquí lo tenemos. ¿Qué tenemos en nuestro nivel de prevención secundario? En el nivel de prevención secundario tenemos, habíamos hablado de la vigilancia médica específica, que habíamos hecho una pequeña separación entre la primera consulta y las siguientes. Básicamente, la vigilancia médica específica es buscar cuando nosotros ya sabemos que hay un nivel de riesgo, o puede haber un nivel de riesgo de exposición en el puesto de trabajo. Entonces vamos a orientar nuestra evaluación médica a aquellas posibles patologías que puedan devenir de esta exposición a riesgo, o del pasado laboral de exposición de riesgo a riesgo del trabajador. En este caso, si nos enfocáramos en columna, este es el protocolo, por ejemplo, de IPM. Sin embargo, ART-SURA de Colombia, ISST, que es otra aseguradora, podemos encontrar diversos protocolos médicos relacionados a la vigilancia médica, en este caso de columna. Igual hay para miembro superior. Pero ¿qué más vamos a hacer en la vigilancia en el nivel de prevención secundaria? Si nosotros tenemos este procedimiento o protocolo de vigilancia médica específica, tenemos que hacer algo con esa información. Nosotros estamos detectando casos tempranos. Sin embargo, si nosotros en paralelo no avanzamos con el estudio del puesto de trabajo, y en este caso el rediseño del puesto de trabajo, nuestra vigilancia médica solamente va a ser una parte y probablemente no va a lograr el objetivo, que es reducir la aparición de problemas musculoesqueléticos. Por ejemplo, si yo les pongo este escenario inicial y nosotros hacemos una evaluación tipo MAC, y de ahí vamos a pasar a una evaluación más específica con índice de levantamiento, le vamos a hacer un secuencial. Tal vez aplique hacer una disquisición mayor para estas dos últimas láminas. Sin embargo, si nos fuéramos a esta primera, sin necesidad de nosotros hacer un análisis mayor, e incluso no necesitamos un MAC, nos estamos dando cuenta que ahí hay alto riesgo biomecánico. Entonces, si bien es cierto, tenemos herramientas, y puede haber herramientas muy específicas, y hace poco hemos hablado que se pueden sustentar a través de la electromiografía, de 3D y demás, no debemos dejar de lado que hay condiciones que nosotros debemos priorizar y actuar sin perdernos en el uso de herramientas. Cuando nosotros tenemos este problema, ¿qué hacemos? Pasamos a las soluciones. Esto es un trabajo multidisciplinario que nos va a ayudar a prevenir la aparición y recurrencia no solo de lumbalgias, sino también en algunos casos de reagudizaciones de hernias de disco. Algo muy simple
para la primera lámina es elevar la superficie y los planos de trabajo. Igual, va a haber cargas, llamémosle cargas, que no vamos a poder controlarlas con procedimientos, ni con personal, ni con rotaciones, que de todos modos van a requerir apoyos mecánicos, como en el caso de los tecles. Si aquí no le ponemos un tecle, podemos poner 4 o 5 personas, pero no es que se divide, eso lo sabemos, no se dividen las fuerzas, vamos a tener lesionados. Entonces, hay soluciones, y ese es el mensaje, que solamente se van a poder lograr con rediseño del puesto de trabajo. A veces esto le cuesta, es difícil que entienda el resto de gestores en una empresa. Sin embargo, el costo a largo plazo es mayor porque igual tenemos que hacer las adecuaciones, tenemos que ver cómo vamos a gestionar aquel capital humano que ha sido dañado, cómo vamos y cómo se va a mejorar nuestro proceso productivo. Les decía que esto es un trabajo multidisciplinario. Necesitaremos al ingeniero de mantenimiento, necesitaremos al ingeniero de operaciones, necesitaremos al prevencionista o a seguridad industrial. Si nosotros nos enfocamos en la mejor vigilancia médica y tenemos un traumatólogo en la empresa, pero no vamos a cerrar el círculo con el resto de actores, vamos a seguir viendo la aparición simplemente de más casos. Y vamos a convertirnos simplemente en detectores de casos. Igual, si implementamos, por ejemplo, solamente un programa de pausas activas o pausas laborales finalmente, no vamos a llegar al objetivo final, que es evitar que esto suceda. Estos son estadísticas reales. Son descansos médicos en relación a hernias lumbares. Sin intervención, y no solamente es un caso, puede parecer irrisorio o error de números, pero cuando hay casos que no se gestionan por la parte médica, por la parte del rediseño del puesto, llegan a ausentismos increíbles. Si es que nosotros, y acá ya estamos hablando de un programa de ergonomía, no estamos hablando del médico ocupacional, no estamos hablando del área de seguridad industrial, estamos hablando del conjunto de actores para la ergonomía de la empresa, porque finalmente la ergonomía es para la empresa. Se incluye, habíamos hablado de ergonomía participativa al comienzo, se incluye al usuario, que es el trabajador. De esta forma vamos a lograr nosotros disminuir no solo nuestro ausentismo, sino este ausentismo va a tener un coste de producción. En algún momento el ausentismo se traduce en alteración en la cadena productiva o en alteración de la calidad del producto. Entonces, por donde veamos, la ergonomía, que es multidisciplinaria de por sí, también requiere de múltiples actores para solucionar los problemas reales en empresas reales. Estamos viendo que si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una hoja de cálculo de riesgo específico para este rubro, nos ayudaría a identificar, tal vez en un segundo o tercer plano, para priorizar inversiones ergonómicas. ¿Y por qué eso es importante? Porque, por ejemplo, esto que nos parece fácil no se fabrica en el Perú. Entonces, si yo tengo que elegir entre esto, que me faltan como 10 y me puede costar $100.000 traerlas, o poner tecles que me van a costar como $100.000 y solamente me van a dar $100.000, no 200.000, entonces, ¿cómo voy a priorizar? Porque las miradas usualmente van hacia nosotros, en este caso los que estamos haciendo ergonomía, los que estamos haciendo medicina en el trabajo. ¿Cómo nosotros sabemos cuál debemos priorizar? En el caso anterior, es bastante fácil. Ahí, sin hacer mucho cálculo, sabemos dónde tenemos que apuntar. Sin embargo, nos vamos a ir encontrando en las diferentes realidades y rubros estas situaciones en las que nosotros tenemos que saber priorizar. Y es ahí donde usualmente los métodos ergonómicos a mayor detalle nos van a ayudar a saber dónde hay mayor riesgo y por ende dónde tenemos que priorizar. Igual, el estudio epidemiológico de poblaciones.
La vigilancia médica se entiende como una evaluación médica, una consulta particular a un paciente. La vigilancia médica específica, uno de sus componentes es la evaluación del paciente. El otro componente tan importante es el comportamiento de la población laboral. Es por eso que necesitamos de todos modos tener un comparativo, un grupo control de la empresa, que en este caso podrían ser los administrativos, aquellos que no están expuestos al riesgo. Tenemos que saber la prevalencia y la incidencia de nuestra población. Básicamente la prevalencia se va a saber en la primera consulta, por eso hacíamos esa disquisición de primera consulta. Posteriormente iremos viendo las incidencias, recordando que la prevalencia no se va a manejar como tasa en este caso, porque no es un continuo. Adicionalmente, cuando ya nosotros sepamos las prevalencias y las incidencias de nuestra población, nosotros vamos a tener red flags, pero colectivos, de manera colectiva. Así como tenemos red flags individuales, vamos a tener red flags colectivos. Esa es la gracia de nuestra vigilancia. Nosotros vamos a saber qué está pasando y cuándo podría ser algo sospechoso. Incluso, a través de estas comparaciones podemos sacar riesgos relativos. Los riesgos relativos mayores a 1 nos indican que podría haber una relación a un nexo causal. Sin embargo, no son suficientes para decir que hay una causalidad. Ahí ya tienen que entrar los criterios de Bradford-Hill y ya esto nos va a llevar a un nivel más hacia lo que es causalidad nexo causal. Pero ¿de dónde salió toda esa información? Salió de la vigilancia médica específica para este caso. Si nosotros tenemos esas brechas y queremos hacer un nexo causal sin conocer lo anterior, podemos tener ciertas deficiencias, limitaciones y tal vez tener juicios cerrados. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vamos a... Uy, hemos terminado. Exacto. Algo que puede complementar, en realidad complementa la presentación. Hemos hablado del nivel secundario a través de la vigilancia médica específica, pero también está el nivel de prevención terciaria. En este punto solamente les voy a dejar este artículo. ¿De qué trata? Lo estamos leyendo. Valoración pormenorizada de las capacidades residuales. Pinche de cocina es como un asistente de cocina, un ayudante de cocina que tiene que lavar la tabla caliente, tiene que lavar los platos, es un ayudante de cocina en una línea de trabajo. Imaginemos una empresa tipo Sodexo, tipo Aramar. El asistente o el operario de cocina es al que se refiere como pinche de cocina. En este caso, para dejarles la inquietud, en una primera intención, esta trabajadora sufre problemas en columna, pasa por cirugía, se le coloca placas cervicales y placas lumbares, van a ver todo el detalle en el artículo. Después de 2 años de ausentismo, y eso también me ha sucedido en casos aquí, puede haber 2 años, incluso tenido uno hasta 3 años, se rompe el vínculo, si bien es cierto no se pagan los subsidios, no se configura una causalidad para que la empresa pueda desvincular. Entonces, algo similar sucede en este caso, después de 2 años regresa y hay que reinsertarla. Entonces pasa por el servicio de medicina del trabajo con el técnico de prevención de la mano y de primera intención rechaza, porque es una persona que está con placas cervicales y placas lumbares y es un trabajo que requiere movilidad en un primer juicio. Va a la inspección de trabajo, se queja y la inspección de trabajo ordena que le hagan la readaptación y la reubicación porque no habían hecho, tal vez no habían documentado que se intentó hacer la readaptación. Simplemente por la valoración clínica del expediente se dio el no apto para esta reinserción. Bajo esta orden del Ministerio del Trabajo de España es que tienen que volver a hacer una nueva valoración. Y de manera agradable, se podría decir para la trabajadora, se consigue hacer una reinserción, pero haciendo un detalle del match de limitaciones de la trabajadora. Algo curioso que no he logrado encontrar es por qué este equipo de trabajo usa 4 kilos como restricción de peso. Y lo valida el área de neurología que trata a la paciente en este caso.
Sería interesante saber en base a qué se establece ese límite de 4 kilos. Se entendería que no manipulación podríamos entenderlo como 3. Pero está en el artículo, no he logrado encontrar la fuente de la restricción, solo que ha sido validada por el neurólogo tratante en este caso. Y bueno, la trabajadora se reinsertó. Ahí van a ver en el desarrollo del artículo qué limitaciones de trabajo han tenido, entendiendo que no se desnaturaliza el puesto de trabajo, sino no sería una reubicación tal cual, una readaptación, perdón. Con eso termino mi participación. Gracias por estos minutos que han permitido me extienda. Esto es lo que ya habíamos repasado. Muchas gracias, Nico. Complementando, vamos a estar además de las actividades que realizamos mensualmente, hay una serie de actividades adicionales que se van a desarrollar en forma conjunta en otras áreas, con instituciones que van a apoyarnos para el tema de difundir la información relacionada a todo lo que es ergonomía, psicología, seguridad y salud pública, como les menciono. De hecho, los temas que estamos poniendo sobre el tema de salud pública, el tema de guía más red, etcétera, también son puntos que están trabajando para que se pueda apoyar a población vulnerable a nivel descentralizado, que también son temas de responsabilidad social. Lo que queremos poner justamente, pues, además de conocer el tema de comunidades integrales, también he egresado de la Universidad de Economía y Psicosociología de San Cayetano Heredia. Justamente hay una actividad, un proyecto que se ha desarrollado con la Universidad Peruana de Cayetano Heredia en relación al proyecto ProPerú, que es un proyecto que lo que busca es desarrollar docentes, personas que estén interesadas en el campo de ergonomía específicamente y psicosociología para poder desarrollar, tener más competencias y poder descentralizar la información con estas mismas personas en otros programas descentralizados, y la idea es que se pueda difundir sin ningún interés de lucro. Eso ha generado que también vamos a tener un apoyo por parte de la universidad para que puedan incorporarse al programa, que sean miembros de la sociedad, incorporarse al programa con unas tarifas diferenciadas, buscando que puedan ser después docentes. La idea es poder desarrollar docencia en las mismas personas que puedan participar y que puedan llevar la investigación en el mejor de los casos. Entonces, igual si alguno está interesado, igualmente los que están conectados, si uno está interesado, puede contactarnos a la sociedad para poder mencionar cómo va este esquema que va en el esquema de la maestría de Economía y Psicosociología, que se desarrolla en un esquema de certificación progresiva, que es diplomado de maestría, que lo vamos a ir conversando posteriormente. Bueno, ¿alguna duda de lo que se ha desarrollado? ¿Alguna pregunta que quieran hacerle al doctor o si quieren, de igual forma, los que están conectados, he visto que lo que están describiendo, se van a ampliar los temas. De hecho, esta es una primera parte, porque además de columna vertebral, miembros superiores es otro punto que también se va a tocar con bastante apoyo. Vamos a pedir apoyo también de traumatólogos para que se puedan desarrollar, porque estos trabajos, como bien menciona Mirko, son multidisciplinarios. La acción no es solamente de un médico, no es solamente de un ingeniero, no es solamente de un especialista o subespecialista. Esto es un trabajo conjunto y se dan cuenta por la información que ha brindado, incluso el tema de psicología contribuye a reproducir los problemas musculoesqueléticos, está súper visto. Y todo lo que sea electromiografía, hay proyectos que se van a desarrollar a escala a nivel nacional, antropometría, otro proyecto que también se tiene que desarrollar. Si los que estén interesados, igualmente para el tema de trabajos de investigación o tesis que pueden contribuir dentro de este campo, también sería todo bienvenido. Entonces les agradezco su participación y muy buenas noches. Gracias. Gracias, amigos. Gracias.